¿Cuál fue el rol que jugó el CONEP en medio de la transición, de un cambio de gobierno en el año 2020 con... Según lo que publica la Tesorería de la Seguridad Social, el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores. ¿Cuáles son esas cosas que han impedido, si se quiere, César, que el CONEP pueda ser percibido por la gran mayoría de los dominicanos como un ente que aporta, que contribuye? El Código Laboral es del año 1992. Estamos celebrando 30 años ahora. Un código laboral de un país que ya no existe y de un mundo que cambió. Es una historia de éxito, de verdad que te felicito, que debe inspirar a muchos jóvenes que se han preparado y que están esperando el turno de poder contribuir. Nosotros no nos inventamos la inflación, nosotros no controlamos la inflación. Es un fenómeno global que si hubiésemos tenido esta conversación hace algunos días, hubiésemos dicho, bueno, eso es algo coyuntural que pasará pronto, pero ha permanecido en el tiempo. Sí. Sean bienvenidos a Marcas que hacen historia con su amigo Francisco Tavares, el Demócrata. Un honor conectar con cada uno de ustedes en estos episodios, mirando, si se quiere, la otra cara de la República Dominicana, que lo ha hecho todo en gran medida desde el punto de vista del aparato productivo nacional, de actores claves. No todo es política, pero la política que construye una nación depende de hombres y mujeres responsables que están al frente de la toma de decisiones en ese complemento. Y ahora desde el Demócrata queremos hacer historia conociendo la historia de invitados como quien nos visita en el día de hoy, César Dargan, un gran amigo profesional, una persona que conjuga la experiencia y la visión a muy temprana edad desde el punto de vista de la acera del empresariado, pero también desde el punto de vista social y por qué no político. César. Francisco. Qué honor tenerte con nosotros. Mira, el placer es mío. Normalmente al iniciar un programa uno dice, qué bien me siento. Pero en este caso tiene una connotación especial porque la vida nos ha juntado en el camino en varias ocasiones. Y siguiéndote desde la distancia, no me imaginaba que yo iba a estar sentado aquí conversando contigo. Así que me siento muy honrado de esta invitación. Bueno, es recíproco para nosotros también llegar a millones de dominicanos que están en la diáspora en Estados Unidos, en Europa, aquí en el país, que tienen muchos interrogantes. El CONEP, este Consejo Nacional de la Empresa Privada, que resuena en tantos pactos, en alianzas, en consensos, y tú has estado desarrollando un rol importante como vicepresidente ejecutivo, y quiero empezar por allí. Cuéntanos un poco la historia del CONEP, cuál es su rol de cara a la sociedad, el impacto que tienen ustedes para lograr que la República Dominicana avance al margen de la naturaleza misma de ser una asociación empresarial de múltiples naturalezas. El Consejo Nacional de la Empresa Privada nació como el Consejo de Hombres de Empresa en el año de 1963. El país vivía esas turbulencias propias del fin de la dictadura y la transición a la democracia. Fue la primera vez que se sentaron en una mesa cuando empezaba a desarrollarse la iniciativa privada y la libertad de empresa. Por primera vez se sientan en una mesa líderes de diferentes sectores del empresariado nacional y trazan una agenda que iba más allá del negocio como tal o de la actividad económica, sino visualizando la necesidad de un Estado de Derecho que fuera la plataforma para poder desarrollar estas actividades. 60 años han pasado y el año próximo se celebra ese aniversario y hoy el CONEP cuenta con una plataforma de 58 asociaciones de prácticamente todos los sectores de nuestra economía, a nivel nacional, de todo tipo de tamaño de empresas, desde las micro y pequeñas empresas hasta las grandes empresas. En adición, 70 empresas colaboradoras, y esa diversidad de nuestra base, pues, si bien es cierto, constituye un reto, también es la principal fortaleza que hoy podemos exhibir. ¿Y cómo lograr consenso, César, en medio de tantas diferencias, hablar de tantas asociaciones, un directorio muy diverso de cara a temas muy sensibles, de la regulación, de cómo apoyar el pacto eléctrico, de cuando se debate el tema de la seguridad social, porque los asociados tienen realidades muy diferentes. Cuando estás en el sector servicios, cuando estás en el turismo, en la telefónica, cuando estás en la industria, en la manufactura, el impacto es totalmente diferente a partir de una decisión u
otra. Puede significar la quiebra o puede significar un gran salto en la productividad. Suena lindísimo hablar de esa plataforma y de su diversidad, pero es un reto constante. Sin embargo, es un reto interesantísimo y que cuando se logran identificar esos puntos de interés común y logramos esos niveles de consenso, pues lo que se propone o lo que sale hacia afuera son posiciones muy bien sustentadas. Entonces yo creo que es una dinámica compleja, evidentemente, entre los diferentes intereses, pero que sobre todo en esta última etapa sí hemos encontrado muchos puntos de interés común que son los que alimentan nuestra agenda. Y lo digo porque has puesto varios ejemplos y no siempre estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, preferimos tener la prudencia de no referirnos a un tema que genera división a lo interno del sector privado. Ahora bien, si tenemos ya identificado cuáles son esos temas en los que sí podemos avanzar, pues así lo hacemos. Interesante. Ustedes han jugado un rol importante en cada proceso histórico de la República Dominicana desde el CONEP, pero a ti de repente pudiésemos verte como un elemento de una transición, de transformación de el CONEP de cara a la nueva agenda de República Dominicana, y es innegable que lo que vivió el mundo y con ellos República Dominicana con el tema de la pandemia, con el desafío de abrir la economía. ¿Cuál fue el rol que jugó el CONEP en medio de la transición, de un cambio de gobierno en el año 2020 con el expresidente Danilo Medina, la llegada del presidente Luis Abinader y darle continuidad a muchas decisiones y cambiar otras para poder sobrevivir de cara a la economía? Cuéntanos un poco, César, la historia detrás de cámara del rol que juega el empresariado de cara a todo lo que ha significado la pandemia. En el viejo mundo, el que existía antes de la pandemia, finales del año 2019, el CONEP celebró una convención empresarial, algo que hace cada 4 años, usualmente coincide con el periodo preelectoral. Tratamos de construir esos consensos de lo que hablábamos hace un momentico y presentar una agenda de desarrollo que en adición sea la hoja de ruta con los actores políticos que participarían en los comicios. Eso ocurrió en el 2019 e identificamos 4 grandes temas que eran los que debían cubrir esa planificación estratégica. En primer lugar, desarrollo económico y desarrollo social, repensar nuestro modelo. Yo creo que ahí se dio un primer cambio importante. Usualmente cuando vemos la actividad privada nos imaginamos en esos indicadores económicos, en los números, cómo van las inversiones, cómo van las exportaciones, cuál es la composición del Producto Interno Bruto. Pero yo creo que con un nivel de conciencia y sensibilidad, a partir de esta última convención empresarial, se empezó también a trabajar el tema de desarrollo social como el fin ulterior precisamente de ese desarrollo económico. Y esa plataforma formuló una serie de propuestas que todavía siguen con vigencia. En segundo lugar, el tema de la innovación. La innovación puede ser un término utilizado para muchas cosas, es de esas palabras que queda bonita en los diferentes discursos. Pero nosotros le dimos una orientación hacia la ganancia de productividad, porque entendemos que en la medida que seamos creativos, innovadores, invirtamos en investigación y desarrollo, promovamos los intercambios de conocimiento, pues la productividad de las empresas crece. En tercer lugar, promover un Estado de Derecho como garante de seguridad jurídica y esencial para cualquier desarrollo. Y en cuarto lugar, la sostenibilidad transversal a estas áreas. Empiezo por ahí porque así nos tomó la pandemia, con esas propuestas de desarrollo al país. Y el año 2020 fue, yo creo que, el punto de quiebre en el sentido de que no solamente llegó el COVID a la República Dominicana, sino que se suspendieron 2 elecciones. Así es. Se suspendieron 2 elecciones, una por fallas técnicas y otra por las condiciones de la misma pandemia. En ese momento nos tocó jugar un rol que cuando la historia lo permita, quisiéramos entrar en mayor nivel de detalle. Pero no puedes adelantar ahora. Claro, cuando ocurre la suspensión de las elecciones de febrero, los puentes de comunicación entre el liderazgo político nacional estaban fragmentados. Y era una situación bien delicada. Una Junta Central Electoral tratando de recomponer y retomar la agenda lo antes posible para evitar ese vacío institucional. Claro. Por otra parte, un gobierno y la candidatura oficialista. Por otra parte, las candidaturas de la oposición. Pero entre los mismos actores
políticos, la comunicación no fluía. Así es. En ese momento nos tocó jugar un rol que yo te diría casi hasta de mensajero o de facilitadores o de constructores de esos puentes. Tratar de nuevo, construir esos consensos, y eso permitió, apoyando a la Junta Central Electoral en comunicación franca y abierta con el liderazgo político nacional, invitando a que participe también la sociedad civil en estos procesos, pues eso permitió que en pocos días se fijara la fecha de unas elecciones y tuviésemos lo que ocurrió. Yo creo que eso pudo darse porque no fue una coyuntura particular la que nos llevó al liderazgo político, sino que existe una conciencia en el sector empresarial de que cada quien desde su espectro está llamado a jugar un rol en esta sociedad, por lo cual esa relación no nació ahí. Ya de meses anteriores existía, teníamos una agenda y en ese momento tomó el tono de lo que había. Luego la pandemia, combinado con esta crisis política. Y la pandemia también nos puso a prueba, porque en marzo, cuando se detecta el primer caso y ya semanas más tarde se cierra el país, nadie estaba preparado para eso. Nuestra intervención tuvo 3 grandes ejes. En primer lugar, colaborar o en diálogo, en coordinación con las autoridades, ver cuáles eran las medidas requeridas, porque sí efectivamente necesitábamos un claustro, un cierre. Sin embargo, el país tenía que seguir. Y en este país no faltó absolutamente nada. Gracias a Dios. La cadena de suministro siguió. Vimos situaciones difíciles como lo que pasó en el mercado laboral, en el cual en verano del año 2020 había más de 1 millón de trabajadores suspendidos. Articulamos en coordinación con las autoridades y nuestra participación en los fondos de asistencia social que permitieron ese respiro. Y en adición vimos el sacrificio y el esfuerzo que hicieron muchas empresas para, aún bajando en sus ventas, aún parando en sus actividades, darle continuidad y protección a sus colaboradores. Entonces, en una primera parte, en adición a las medidas, también aquí hacía falta de todo, desde mascarillas, guantes, alcohol, hasta ventiladores. Hace pocos días hablábamos y presentábamos unas memorias con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que movilizando recursos privados pudimos adquirir ventiladores escasos en el resto del mundo en Finlandia, traerlos aquí y con esto fortalecer la capacidad de respuesta. Entonces, yo lo cuento hoy y parecería tan fácil, pero ahí al momento de enfrentar una crisis fue un reto importante. Una segunda parte... Y sin experiencia. Y sin experiencia. Nadie se preparó para eso. No había un manual para ver la continuidad del negocio de cara a una crisis sanitaria global. Claro. En segundo lugar, en esa segunda etapa, pues se da el cambio de gobierno, una transición, digamos, ordenada y pacífica tuvimos aquí en la República Dominicana. Seguimos en ese nivel de colaboración con las nuevas autoridades y en ese momento se priorizó las vacunas. Pero también había una competencia de todos los países del mundo en lograr acceso a los laboratorios y poderlas tener. Cuando se identifica por nuestras autoridades la primera oportunidad de adquisición de las vacunas, pues se movilizaron recursos privados para el pago del inicial de esa vacuna. Qué interesante. Y posteriormente, y el pago del inicial vino del esfuerzo y los aportes de empresas dominicanas. Pero yo creo que más que el dinero, lo más significativo... ¿En calidad de donación o en calidad de préstamo? Donación. Donación total, 100%. Donación, muchas de las cuales han preferido hasta el día de hoy permanecer en el anonimato porque entendíamos que la dimensión de la crisis que estábamos enfrentando no era para un tema de protagonismo, era más bien entre todos poder empujar. Y eso lo conecto con la tercera y última fase de intervención en el COVID, porque ya teníamos vacuna. Ahora había que desarrollar un plan para que se le ponga la vacuna a la persona. Y algo tan básico como que se necesitaba mantener la cadena de frío, la logística, la sensibilización, derribar algunos muros de resistencia que había inclusive a esto, poder hacer todos los operativos. Ahí no solamente fueron recursos, sino que yo creo que las horas hombres invertidas y el intercambio de conocimiento permitió que con tanto éxito la República Dominicana pudiese agotar eso. Entonces, quizás me extendí, pero me diste la oportunidad para hacer memoria de que el 2020 fue un punto de quiebre, enfrentando una crisis política de dimensiones mayores y una pandemia para la cual no estábamos preparados. No, y de eso se trata precisamente este programa especial, Marcas que hacen historia, hablando con los protagonistas.
hace necesario que muchas veces se cuente todo esto que no se comunica. Y yo creo que es la parte positiva. Debo felicitarte también. Nosotros somos muy responsables, categóricos y objetivos cuando cuestionamos la deficiencia, la irresponsabilidad de empresarios que hacen mucho daño en complicidad con políticos corruptos, pero no se puede generalizar. Lo difícil siempre, César, y es el desafío, es como cuando te entrevistas y te preguntan, dígame 10 fortalezas en lo que usted es bueno, y tú citas 20, porque Sí. nos llega muy rápido en lo que somos buenos. Y cuando te dice, dígame ahora 3 defectos, por cuáles 3 cosas no deberíamos contratarle. Es muy difícil uno mismo reconocer en lo que falla, pero cuando se hace opinión pública nosotros lo hacemos inverso. Es muy fácil cuestionar y ver todo lo malo y sumamente difícil llegar a la información positiva de esa parte del empresariado que le habla al país, que practica la filantropía. Conecto todo esto con 2 preguntas y la primera muy directa y para conectar con la gente que nos ve todos los días en el Demócrata y más allá de la curva. ¿Cuáles son esas cosas que han impedido, si se quiere, César, que el CONEP pueda ser percibido por la gran mayoría de los dominicanos como un ente que aporta, que contribuye en medio de un contexto donde se hablan de sueldos bajos, de explotación laboral, donde lo que se percibe en la calle es como si no funcionara nada bien en el empresariado? Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que hace el CONEP hoy día de la mano del rol que juega junto al gran equipo que te acompaña y el señor Brache para cambiar esa parte de la historia donde quizás se está percibiendo al empresariado de una manera diferente a lo que es? Mira, tal y como mencionas, yo no soy el CONEP. Yo soy parte de un grupo de hombres y mujeres que han identificado esos puntos de interés común a través de principios y desarrollamos una agenda que entiendo contribuye al desarrollo nacional. Presidente actual del CONEP, Pedro Brache, una junta directiva compuesta por 23 miembros, el resto de las organizaciones y empresas. Es un trabajo en equipo. Y yo creo que nos toca en estos momentos actuar en una sociedad que ha cambiado, una sociedad que está hiperconectada y ultra informada. Y ese nivel de hiperconexión y ultra información, precisamente en momentos de crisis mayores y de retos que se nos han presentado por delante, pues hace que también muchas veces los niveles de frustración o los niveles de no cumplimiento de las expectativas que tiene la ciudadanía, busquemos quiénes son los culpables. Y eso es normal, y esas sensibilidades es normal que ocurran. Nosotros lo que no podemos, y coincido plenamente con el comentario que hacías, es generalizar. No todos los políticos son malos, no todos los empresarios son malos, no todos los periodistas son malos. En todas partes en una sociedad tú tienes diferentes tipos de perfiles y diferentes tipos de actores. Yo creo que en gran parte la percepción que hay del sector empresarial conlleva una explicación un poco más profunda y llana de qué es el sector empresarial. Porque hay veces que se cree que el sector empresarial es un saco y una corbata en una torre o la gran industria. Y realmente aquí en la República Dominicana, según lo que publica la Tesorería de la Seguridad Social, el 85% de las empresas tienen menos de 15 trabajadores. Y el 95% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores. Entonces, el tejido empresarial de la República Dominicana son MIPYMES. Es empresario Mayoritariamente. Es empresario el que tiene un colmado en un barrio. Es empresario el que tiene la panadería, el que tiene un servicio de comida, de transporte, una farmacia pequeña. Todos esos son empresarios, tan empresarios como el que tiene un banco, el que tiene una fábrica, el que tiene una mina. Entonces, esa visión de heterogeneidad que tiene el sector empresarial es importante que la sepamos porque muchas veces cuando abogamos por grandes reformas, transformaciones de nuestra estructura, debemos pensar en esa composición variada del sector empresarial. Por otra parte, si bien es cierto la mayoría de las empresas son pequeñas, no menos cierto es que las que generan empleo en gran parte son las grandes. Entonces el 75% de los empleos de aquí de la República Dominicana vienen de las grandes empresas. Entonces esa coexistencia
que no debe ser una competencia, sino una coexistencia entre el grande, el mediano, el chiquito, el regulador, el consumidor, el trabajador, nos debe llevar a un ambiente de armonía que nos aleje de esa percepción que tú dices que puede haber de, los empresarios tal cosa o los políticos tal cosa, que al final del día no debe ser. Y por último, quizás también reconocer de que en nuestra sociedad tenemos altísimos niveles de informalidad. Según dice el propio Banco Central, un 57% de informalidad en nuestra propia economía, lo que nos lleva a concluir es que por diferentes razones, por exceso de burocracia, por altos costos, por desinformación o falta de educación, la presión tributaria, hay una parte de nuestra economía que se desarrolla en la informalidad y también constituye un reto cómo conectar y lograr esa transición hacia la formalidad. Un tema obligado contigo, César, y me encanta poder escuchar en este nuevo rol, no ya de analista, sino de entrevistador, y con la fluidez que lo haces también y cómo conectas, es el tema de la calidad del empleo. Un sector empresarial que es pujante, que trata de hacer todo lo necesario para poder generar utilidades económicas, pero hay una realidad de un gobierno que tiene que generar utilidades sociales. La diferencia, desde mi punto de vista, que todavía no se comprende mucho en República Dominicana, es que el rol del Estado no es generar empleos, es crear las condiciones para que el sector privado pueda generar los empleos con calidad. Desde tu visión, ¿cómo se pudiera acelerar la transformación de pagar mejores salarios, de tener mejor cualificación? ¿Cuáles serían las tareas pendientes desde tu punto de vista del Estado y del empresariado? Ese país del que hemos venido hablando, de que cambió, a partir de los años 90, no solamente se transformó internamente, sino que también se abrió al resto del mundo. La República Dominicana fue parte de una serie de acuerdos de libre comercio, al día de hoy 6 acuerdos de libre comercio, que nos acercaron a 49 países. Nuestro país se abrió. Con esa apertura, nuestro aparato productivo también se transformó. Si nosotros pensamos en las zonas francas que hoy en día generan 180,000 empleos en la República Dominicana, nacieron o se fortalecieron en los años 90, principalmente orientadas a textiles, a calzado. Entonces, cuando uno se imaginaba una empresa de zona franca, era una gran nave donde se hacían ruedos, se cosían pantalones, se hacían camisas, se pegaban suelas de zapatos, y eso era principalmente lo que nosotros teníamos. Si tomo como ejemplo esa misma industria de la zona franca, al día de hoy se ha diversificado completamente. Nosotros hoy tenemos zonas francas de servicio, de altísimo nivel de tecnología, de joyería. Aquí hay instituciones financieras robustas internacionales que tienen su centro de operación y asistencia en zona franca dominicana, que cubren, por ejemplo, todos los servicios que se dan en algunos estados de los Estados Unidos y en Canadá. Y a veces eso lo ignoramos. Entonces, ¿por qué hago ese ejemplo y pongo las zonas francas, pero también puede ser la industria nacional o puede ser el sector agropecuario o nuestro propio turismo? Porque esa transición se ha venido dando. Y si nuestras expectativas son que el país siga avanzando y siga creciendo, el empleo cada vez será de mayor nivel de calidad. Porque toda la otra conversación se conecta. En el mundo viejo, antes de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo hablaba del futuro del trabajo. Así es. Y decía cuántos millones de puestos de trabajo en todo el mundo iban a desaparecer en los próximos años, precisamente por automatización o por la demanda de alto perfil que se requería para los cargos. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. Eso era como cuando uno veía los muñequitos, los Jetsons, o cualquier robot volando, y uno veía eso lejísimo. Bueno, uno se imaginaba que ese proceso de sustitución era lejos. Y la pandemia aceleró todos esos procesos. Nos dio un empujón. Entonces, nosotros vincular el tema de la formación de nuestros recursos para poder atender las necesidades de ese mercado constituye un reto importante. Ahora bien, muchos nos ven y podrán decir que yo lo que estoy es teorizando, que mientras tanto, ¿qué hacemos con los salarios? ¿Qué hacemos con las condiciones de nuestros trabajadores? Y precisamente yo creo que por eso hemos hecho, sobre todo en los últimos días, algunas propuestas responsables y coherentes con ese nivel de empatía y de sensibilidad. Nosotros vivimos en un país cuyo código laboral es del año 1992. Estamos celebrando 30 años ahora. Un código laboral de un país que ya no existe y de un mundo que cambió. Y la adecuación del código laboral, que no se limita a un tema, como muchas veces se quiere decir, sino a muchísimas cosas,
constituye una prioridad. Ese propio Código Laboral establece un Comité Nacional de Salarios que se debe reunir como mucho cada 2 años y al menos a partir del año de que se fijan esas tarifas. Es un comité que se limita al salario mínimo y que usualmente sus decisiones se dan en conflicto, porque los trabajadores tienen unas expectativas, los empleadores tienen algunas propuestas que no se asimilan, no hay indicadores, no hay criterios claros, el gobierno se inclina de un lado o del otro y se toman las decisiones. Lo que hemos visto en el último año es un ambiente diferente de paz laboral en el cual, por consenso, se han ajustado significativamente las tarifas de salario mínimo de 16 sectores de nuestra economía. Pero esos ajustes en un comité que, como digo, tiene mucho espacio de mejora para ser más objetivo, nos siguen refiriendo al salario nominal de nuestros trabajadores. Cuando lo que debemos pensar en el futuro es cómo hacemos la transición a un salario real que permita que todos puedan tener acceso a las cosas que le permitan tener una vida en el orden. ¿Estás de acuerdo tú en esa discusión, en la sectorización? Evidentemente, porque cuando se habla de la realidad salarial, entonces ahí entra la multiplicidad del sector turismo, del sector zona franca, del sector agrario, es decir, no es una sola masa, si se quiere, silente de trabajadores, es una realidad muy diferente, pero todos los trabajadores, sin importar el sector, enfrentan hoy día una realidad, una canasta básica que para sobrevivir familiarmente conlleva que tú generes ingresos por encima de los 40,000 pesos cuando el salario básico no te da ni siquiera quizás para cubrir la movilidad, el transporte, hablar de temas básicos, la comunicación ya no es un lujo, tener internet, tener la movilidad. Entonces, por un lado, un Estado, César, que no da las utilidades sociales en un transporte colectivo de calidad, en una energía de calidad, en la seguridad. Es decir, es una realidad difícil. ¿Cómo impactar la transición en la cual la gente pobre no solo no tiene que comer, sino que tiene que pagar un colegio privado, tiene que pagar una universidad privada, porque la educación pública no existe, prácticamente no es confiable? Y tienes que pagar un seguro médico complementario y tienes que pagar un seguro médico privado porque el plan básico de salud no te da garantías de que tú puedas ir a un hospital y tener garantías de recuperar tu salud. Hay gente que no solo no tiene que comer, sino que no puede costear su tratamiento de la presión, de la diabetes. Entonces es una realidad que no tiene mañana y evidentemente plantear que todo eso lo resuelva la clase empresarial no es posible. Ahí es que entra el rol del Estado y el tema de la corrupción, de la impunidad, de la transformación institucional del país. Y me voy obligado a preguntarte allí, ¿cómo ves tú toda esta transformación que se está llevando desde el punto de vista de la persecución, de la corrupción, de la transparencia, el rol que juega el desafío de construir una República Dominicana que cambie esa realidad con la participación del empresariado desde el punto de vista que ustedes juegan? Si me permite, quisiera simplemente, y porque me quiero apoyar en tu comentario y no dejar en el aire el tema salarial, porque yo creo que en gran parte el mensaje que quiero transmitir es que una cosa es lo urgente, es lo inmediato, y otra es lo estratégico. Y esa transición, por ejemplo, que mencionaba de una adecuación no solo del salario nominal, sino también del salario real, evidentemente tomará tiempo. Pero el reconocer que vivimos en una sociedad heterogénea, que nuestro aparato productivo, nuestro sector económico tienen diferentes realidades, nos puede permitir entonces abordar quizás con mayor precisión en el corto plazo, dentro de esa urgencia, medidas que vayan en alivio finalmente del trabajador, del dominicano en general. Nosotros no nos inventamos la inflación, nosotros no controlamos la inflación. Es un fenómeno global que si hubiésemos tenido esta conversación hace algunos días, hubiésemos dicho, bueno, eso es algo coyuntural que pasará pronto, pero ha permanecido en el tiempo. Así es. Y el impacto que ha tenido la inflación afecta directamente al bolsillo de los dominicanos. Por eso nosotros hemos dicho, mira, esto va más allá de la formalidad de un comité de salario. Esto va más allá de las reformas estructurales que nuestro país tiene décadas esperando. Es que en estos momentos hemos hecho un llamado responsable a que las empresas, de manera voluntaria y dentro de sus posibilidades, ajusten los salarios de los trabajadores. Un ajuste que no se limite al salario mínimo, un ajuste que vaya y permee y afecte o beneficie a todos los trabajadores.
Entonces, ese llamado que ha tenido en algunos casos una reacción de incredulidad, quizás porque dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? Quiero seguirlo haciendo porque ese llamado voluntario y dentro de sus posibilidades, entendemos que puede traer algo de alivio. Yo quiero también que se entienda que nosotros no estamos ajenos a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, lo que está ocurriendo en el resto de nuestra región. Y por eso cuando tú mencionas el tema de institucionalidad, de visión del Estado, del rol de la justicia, del rol del sector empresarial en estas convulsiones, es fundamental que también tomemos esa conversación con la debida seriedad. Porque hay una visión muy particular, y quizás no todos estemos de acuerdo, en que el Estado debe ser tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible, y asuma su rol de regulador, de facilitador, de autoridad. Pero un Estado involucrado en actividades propias de la economía o del sector privado puede generar otro tipo de distorsiones. Yo creo que con una visión de modernización de nuestro Estado, con un proceso constante y necesario de fortalecimiento de nuestras instituciones, con una justicia que actúe conforme al debido proceso, sancione a quien haya incurrido en los casos dolosos, pero también tenga la capacidad de que quien no lo ha hecho, su moral y su imagen no se vea afectada. Porque yo creo que, si bien es cierto, la corrupción es un cáncer que afecta a nuestra sociedad y que debe ser combatida, algo de lo que más daño ha hecho es la impunidad. Cómo en el tiempo permanecen estas situaciones y no estamos ajenos a cómo deben avanzar esos procesos. Interesante. No puedo cerrar esta conversación, César, sin abordar algunos aspectos de tu rol. Me encantaría y te planteo la invitación a un segundo encuentro para hablar un poco también de la historia de la mano de decisiones de Estado en la política exterior, como embajador, como negociador en el año 2008, representando a la República Dominicana desde las más altas instancias, pero estás en el Consejo Económico Social, en el CES, jugando un rol también importante como vicepresidente. Y las decisiones que se están tomando en torno al pacto eléctrico, una convulsión. El salario, como lo ha descrito, evidentemente es una realidad que preocupa a la gran mayoría de la República Dominicana. Hablaste de innovación, pero no se puede innovar sin ser competitivo, y la competitividad no existe si no se tiene la capacidad de garantizar una tarifa eléctrica, primero, energía de calidad, constante y asequible. ¿Cómo ves tú toda esa negociación en medio de las convulsiones políticas de un Consejo Económico Social que tiene que armonizar ahora una clase política del gobierno del presidente Luis Abinader, que está implementando la persecución de la corrupción, que le habla directamente a el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, que fue quien acordó el pacto eléctrico, y hemos visto como el presidente Luis Abinader termina dándole para atrás a los aumentos escalonados de cara precisamente al reclamo social de un pueblo que dice no podemos pagar un aumento, no importa de cuántos sean los escalones. ¿Cómo fue y cómo ha sido ese proceso teniéndote a ti como actor protagónico? Mira, como decía Steve Jobs, estamos conectando los puntos, porque todo lo que hemos conversado de una forma u otra tiene algún tipo de relación. Cuando en agosto del año pasado el presidente Luis Abinader hizo un planteamiento de 16 grandes reformas, definitivamente fue algo sumamente ambicioso, pero que puso sobre la mesa precisamente esas áreas que requieren algún nivel de diálogo mayor. De esas 16 ha habido velocidades diferenciadas, diferentes tipos de avances, pero me concentraré quizás, como ha planteado, en el tema eléctrico. El tema eléctrico, nosotros fuimos abanderados, apoyamos la suscripción de un pacto eléctrico, no como la panacea, no como la solución a todos los problemas que hemos venido arrastrando, sino como una hoja de ruta que sirviera de compromiso a que aún en cambios de gobierno, aún en transiciones, pudiésemos tener objetivos y metas que pudiesen impactar positivamente el sector. El tema eléctrico no se limita a un aspecto puramente técnico, permea y afecta otras actividades. Las finanzas públicas están seriamente afectadas por el subsidio que año tras año hay que destinar al sector eléctrico. Un subsidio que además no es una inversión, o sea, no hay un retorno. Eso es dinero quemado. Como parte de eso, las metas que se establecieron de reducir, por ejemplo, las pérdidas de las empresas distribuidoras,
que en aquel momento rondaban un 30%, pero que aumentaron posteriormente, eran metas que nosotros entendíamos que contribuían a eso que está ocurriendo. Ahora bien, las condiciones han cambiado y por eso precisamente no pudimos ver allá en el horizonte que los precios de los combustibles, por ejemplo, iban a llegar a los niveles que llegaron, que la capacidad de subsidio, que la capacidad de pago que tienen los consumidores se iban a ver sensiblemente afectadas. Entonces, por eso la decisión particular de posponer ese desmonte en el tiempo, quizás era lo que la coyuntura ameritaba. Llevar eso a la discusión del CES, hay que tener en cuenta que el propio pacto tiene un comité de seguimiento y veeduría y que estos son aspectos de la administración del pacto que deben ser tomados en cuenta. Yo lo que sí creo es que mientras tengamos espacios de diálogo y concertación como el que hay en el CES, aunque sintamos frustración muchas veces de que no llegamos a los acuerdos, es algo positivo. Que el gobierno, los partidos políticos, el sector de los trabajadores, la sociedad civil, los empresarios, se sienten y discutan estos temas, es algo que nosotros tenemos que cuidar porque es cada vez más escaso en nuestra región. Interesante. César, fuiste vicecanciller de la República, acompañaste a don Carlos Morales Troncoso, creo que uno de los vicecancilleres más jóvenes, jugando un rol también interesante, de mucho peso. Estamos viviendo tiempos convulsos. No bien hemos tenido dominio de la pandemia y llega Ucrania, Rusia, la ruptura de las relaciones comerciales de República Dominicana con Taiwán, histórica relación, y la apertura de China nos coloca en una situación muy compleja porque la cercanía de República Dominicana con Estados Unidos es innegable en todos los aspectos de nuestra segunda patria, porque allí tenemos la mayor cantidad de dominicanos conviviendo, residiendo. De China está del lado de Rusia, y nosotros nos quedamos sin tener unas relaciones con Taiwán, pero ahora más cerca obviamente de Estados Unidos en el conflicto que de China, que es nuestro socio. ¿Cómo ver este panorama desde tu punto de vista? ¿Fue correcta la posición del presidente Luis Abinader de manera abierta, manifestarse como jefe de Estado en contra de los ataques de Rusia a Ucrania? ¿Cuál es la lectura, haciendo el desafío de la microcápsula en esta conversación que necesariamente tiene que hacer historia? Lo único que te puedo decir es que estamos viviendo en tiempos de mucha convulsión, de mucha incertidumbre, de fenómenos en el escenario global poco predecibles. Si pensamos que la pandemia había sido una disrupción y un cambio radical, todo lo que vino a partir de la pandemia nos ha cambiado el orden de los factores. Hemos visto un colapso de las cadenas logísticas, en muchos casos porque no tenían la capacidad de manejar el nivel de demanda y los flujos que se estaban presentando, pero en otros ya inclusive por fallas de los puertos más importantes del mundo, con un efecto en el resto. Hemos visto variaciones y fluctuaciones de los precios de las materias primas, hemos visto conflictos armados, hemos visto transiciones y rompimientos del Estado de Derecho en muchos países de nuestra región. Entonces es un escenario de muchísima convulsión. Yo lo que te diría es que cada presidente o cada gobierno tiene un tono, un acento, un sabor que le da a su política exterior. Nuestra Constitución establece que el presidente es el jefe de la política exterior. Hemos tenido algunos más activos, otros más pasivos, y cada quien tiene su momento. Este es un momento precisamente de ser estratégicos, visionarios y prudentes, porque eso que tenemos aquí en la República Dominicana, estabilidad política, desarrollo económico y social y paz social, es algo que tenemos que cuidar. Y navegar en estas aguas turbulentas que están ocurriendo en el resto del mundo es un reto importante. Pues yo te diría que esto cambia por minutos. De hecho, quizás cuando revisemos ahora el celular, vemos alguna noticia de algo grande que ya pasó. Y sobre ese escenario ser prudentes, pero estratégicos en todas las decisiones que tomamos. Finalmente, tema Haití, César, ¿estás de acuerdo con la verja perimetral? Haití es un socio comercial, siempre le prestamos mucha atención al conflicto, al magnicidio del presidente Jovenel Moïse, a las bandas armadas. Haití está en un caos con la desintegración del Estado y del gobierno, pero desde el punto de vista comercial, ¿cómo lo ve el CONEP? ¿Cómo lo ves tú en tu visión personal desde el punto de vista del deber ser, de la realidad de Haití y el impacto que tiene en la agenda de desarrollo de República Dominicana? Mira, el futuro del desarrollo de la República Dominicana está íntimamente ligado a lo que ocurra en Haití.
Es por eso que nosotros no podemos ver a Haití como un problema. Haití es una situación que nosotros tenemos que afrontar y en la medida de lo posible contribuir a que pueda establecer las condiciones mínimas de un Estado que han desaparecido en el tiempo. Haití no es solamente el socio comercial de la República Dominicana. Haití es con quien nosotros compartimos una isla y hay una relación muy profunda en muchas otras áreas que van más allá de lo económico. Pero si te pongo un ejemplo, a partir del terremoto de Haití, la relación comercial creció muchísimo. Nuestras exportaciones superaron los $1.000 millones. Los $1.000 millones, que es un número bastante alto. Con el tiempo, eso fue bajando. Y no fue que el intercambio se redujo, sino que el comercio formal fue sustituido por un comercio informal, el que ocurre todas las semanas en los mercados fronterizos, o por el contrabando. Entonces, cuando nosotros vemos como un tema de seguridad nacional, por ejemplo, la construcción de un muro o de una verja, es algo que puede contribuir a ese control, pero no es suficiente. El mejor muro que nosotros podemos construir son oportunidades de desarrollo en ambos lados de la frontera que permitan no solamente controlar la migración, sino tener seguridad en ambos países. Entonces, es un tema de altísima preocupación, pero que debemos afrontar con la debida responsabilidad y sumarnos, por ejemplo, hace apenas algunos días la cúpula empresarial de Haití, que muchas veces ellos mismos no se ponen de acuerdo, pero hicieron un llamado de manera conjunta que debe ser respaldado a establecer ese orden, y también la comunidad internacional, que definitivamente no puede estar ajena a lo que ahí está ocurriendo. Bueno, es una conversación que da para mucho. Se queda en el tintero la intención de hablar de seguridad social, de la nueva resolución del Consejo sobre el incremento de salario de las domésticas, la atención primaria, el turismo, las telecomunicaciones. Es una temporada que vamos a hacer. Entonces, eso da para varios programas, pero quiero dejarlo hasta aquí, pidiéndote que le envíes un mensaje a la sociedad, a todos los dominicanos de buena voluntad que conectan con el Demócrata en esta nueva propuesta ahora de no solamente aportar desde la denuncia, desde la crítica, sino conocer por dentro el rol que juegan actores claves como César Dargan. César, ¿cómo has logrado a tan corta edad, desde vicecanciller hasta director del DICOES, estar en el CONEP, en el CES? Es decir, es una historia de éxito, de verdad que te felicito, que debe inspirar a muchos jóvenes que se han preparado y que están esperando el turno de poder contribuir. ¿Cuál sería el mensaje que le envías a toda la República Dominicana y al resto del mundo que conecta con nosotros? Bueno, en primer lugar, agradecerte y que tal y como dices, esta sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener. En segundo lugar, de que en esos momentos de incertidumbre que estamos viviendo, siempre habrán razones para nosotros sentirnos preocupados. Tenemos dos opciones: o nos presentamos frente al muro de las lamentaciones y lloramos las penas de esa situación que estamos viviendo, o, por la que yo me inclino, somos optimistas y seguimos buscando la forma de poder sobrepasar los obstáculos que se nos presenten en el camino. Nuestro país tiene muchísimas cosas buenas. El potencial que tenemos todavía de llegar más lejos es altísimo. Entonces, que el pesimismo nunca pueda vencer el optimismo y que ojalá, como dominicanos, aunque no siempre estemos de acuerdo, podamos identificar esos puntos de interés común que nos permitan avanzar. Bueno, muchas gracias. Un saludo a Jorge. Sí, Dargan, si no se lo decía. Bueno, el trabajo que se hace en La Peña por un mejor país. Gracias a Jorge y a ti, a todo ese gran equipo. Es una propuesta de sinergia, de consenso interesantísimo, de unión en la diversidad. Me he sentido fabuloso, y gracias también a La Peña he podido tener un reencuentro, una cercanía con actores claves como tú. Así que felicitar a Jorge, a ti, a todo el Petit Comité de La Peña. Nosotros estaremos haciendo historia en otras conversaciones. Despedimos a César Dargan, conociendo por dentro el rol que se juega desde el empresariado, desde ese consejo de la empresa privada y de la visión de esa otra República Dominicana que día a día se construye y enfrenta los desafíos, no solo de sobrevivir, sino de triunfar. Gracias a cada uno de ustedes. Será hasta una próxima entrega. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.